¿Qué tal, amigos de Product Talk? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio con nuestro invitado especial del día de hoy, José Luis Rosas. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido a Product Talks. ¿Cómo estás? Hola Rogelio, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos listos para hablar de lo que necesitemos hablar el día de hoy. Excelente, pues si te parece bien, me gustaría arrancar con el proyecto que trae, se llama Bliku, pero ¿Sí? antes de adentrarnos a Bliku, me gustaría preguntarte algo más acerca de ti. ¿Quién es José Luis? ¿No? Claro. ¿Qué hay detrás del emprendedor? ¿No? Un poquito, cuéntanos acerca de ti. ¿Dónde surge esta historia de Bliku? Ok, bueno, pues yo soy de aquí de Ciudad de México, llevo prácticamente toda la vida viviendo acá, fuera de un par de meses en algunos otros estados. Y he trabajado en startups de tecnología prácticamente desde que empecé mi carrera profesional. Cuando estaba estudiando, yo tengo un background técnico, estudié ciencias de la informática en el Politécnico. Y posteriormente fui metiéndome cada vez más en temas de producto, justamente que es parte de lo interesante de este podcast, ¿no? Siempre me gustó mucho la parte de solucionar problemas intangibles y no necesariamente solo hacer código. Claro que hacer código es divertidísimo y hoy lo hago todos los días, pero me gusta mucho el big picture de los problemas. Gracias a eso, estuve trabajando con algunos de las startups más interesantes de la década pasada. Ya suena rarísimo decirlo así, pero justo fui uno de los primeros empleados en Aliada, que en su momento era una de las empresas más grandes de tecnología aquí en el país, bueno, startups, no empresas, startups de tecnología, donde hacíamos conexión de personas que hacen limpieza con sus clientes. Posteriormente me fui a la competencia de Aliada, a Homely.mx, donde fungía como director de producto durante casi 8 años. Prácticamente en ese tiempo tuve la oportunidad de trabajar con muchas personas, muchos usuarios finales, de trabajar mucho con empresas pequeñas y medianas que requerían los servicios que prestábamos, hasta que años después empezamos a trabajar no solo para expandirnos a otras ciudades y a otros países, sino también para adquirir a la competencia. Y curiosamente terminamos adquiriendo Aliada cerca de 2019, si no mal recuerdo. Entonces el pequeño se terminó comiendo al grande, todo fue muy interesante, y hace unos años, un par de años, en 2023, si no me equivoco, justo cuando estábamos pensando expandirnos a Sudamérica, hacer una alianza interesante con alguna empresa de Colombia, vino toda esta caída. Seguramente lo han escuchado muchas veces, este burst de la burbuja de las startups en Latinoamérica en 2022-2023, y ese merger terminó por caerse. A partir de ahí se contrajo, hicimos que la empresa se mantuviera como una pyme, lo cual estuvo muy interesante en términos operativos, pero eventualmente ya no era divertido hacer producto, porque ya no éramos una empresa en expansión, ya éramos una pyme al final del día. Y justamente fue ahí donde yo decido salirme y empiezo a buscar empiezo a buscar problemas que requieran de una solución. Una cosa interesante es, como te digo, he trabajado cercano a muchas pymes desde mis otras posiciones, y me di cuenta que lo que se necesita casi siempre es lo mismo. Seguramente has escuchado esto del principio de Pareto, ¿no? 80% de las cosas se resuelven con el 20% de esfuerzo. Y justamente bajo ese concepto yo empecé a buscar cómo pudiéramos ayudar a los emprendedores, no solo en tecnología, sino de cualquier área, a manejar todo su negocio mejor. Y eso estuvo bastante divertido porque coincidió con el inicio de ChatGPT, ¿no? Recordemos que, si no me equivoco, lo lanzaron 21-22, entonces en el 23 las cosas iban avanzando bastante rápido, y nosotros nos dimos cuenta que podíamos ayudar a automatizar las operaciones de un segmento que no solo ha sido medianamente olvidado, creo que eso ahí puede ser debatible, pero que también ha sido muy complejo de tratar de resolver. Hay datos interesantes, que hay una infinidad de proyectos que han intentado hacer cosas para las MIPYMES, y al final resulta que no son tan utilizados a la larga. Y ahí es donde empieza a venir uno de los primeros insights que tuvimos. Y creo que ahí ya voy haciendo como la transición a hablar del producto un poco. Sí, no, justo, está perfecto, porque ya me respondiste la pregunta que te iba a hacer de dónde surge esta idea, ¿no? Pero ahí, adelante, mira, yo estoy muy feliz, estoy
interesado de manera muy, muy oportuna en cómo se convirtió esta oportunidad que te encuentras en el mercado como producto, porque al final el producto es el que resuelve las necesidades del mercado de una manera muy específica. Cuéntanos Claro. cuál fue este aha moment que hace que tu emprendimiento se convierta en lo que es el día de hoy. Creo que me encanta esa pregunta porque creo que una de las cosas más importantes cuando estás haciendo un producto desde cero es que uno de tus logros más grandes tiene que ser que haya constantemente aha moments. Creo que eso es fundamental si quieres construir algo que realmente haga sentido. Te doy un panorama rápido de cómo hemos pivotado en el último año, nada más como para que tengas panorama. El primer commit lo hicimos el 5 de febrero del 2024, hace un año y un par de meses. Lanzamos nuestra beta cerrada hace un mes. Entonces ha sido un muy buen proceso de aprendizaje y lo hemos hecho muy rápido. Por ejemplo, la primera iteración, y sí, nunca voy a cansar de decirlo, era horrible. Era un generador de sitios web con inteligencia artificial. Hay muchísimos. Está Squarespace, está Lovable, está lo que quieras. Y tengo muy presente una frase de Ernest Hemingway que dice que el primer draft de cualquier libro es asqueroso y horrible. Y creo que eso aplica para todo, ¿no? Incluyendo un producto digital. Entonces, pero sin ese borrador no tendríamos las exactamente. equivocaciones y los aciertos, ¿no? Es correcto. Sí, justo porque este generador, el mercado está saturado y uno de los insights más importantes que obtuvimos ahí es ¿por qué te voy a pagar una suscripción a algo que voy a usar a lo mejor una vez? Entonces, sí sabíamos que la presencia digital es importante, pero no estábamos solucionando el problema real. Y de ahí empezamos a hacer otras cosas. Te puedo decir que pivoteamos a hacer una especie de BI tool parecido a Snowflake, pero para data más pequeña, que ayudará a la gente a subir sus Excel, extraer CSVs, tomar fotos, analizar datos que están desorganizados. Pero volvíamos a lo mismo. Ahí el insight es muy abstracto. ¿Para qué me sirve eso? Si te explico 10 minutos, le encuentras valor, pero el pitch era muy difícil de cachar. Después, y esto está interesante porque todas estas features, y eso creo que es lo importante, todas estas cosas que hemos tirado se han convertido en features de un producto más maduro que es el que tenemos el día de hoy. Entonces, después pivotamos a hacer control de pricing, porque tuvimos insights de gente, de emprendedores que no sabían cómo cobrar. Y resolvimos el problema y ellos fueron nuestros primeros usuarios prueba para esa cosa específica, pero después no podíamos escalar porque era una necesidad que, una vez más, ¿por qué voy a pagarte cada mes una suscripción para lo que voy a usar una vez cada año? Nos movimos a temas de administración, a temas de pricing, como te decía, y finalmente llegamos a una especie de ERP. Esto es interesante porque yo tengo contacto de conocimientos, quieres decir, con ERPs desde muy temprana edad. Mi papá se dedica a hacer infraestructura tecnológica y dentro de su empresa, con todo eso. Exactamente, hacen deploys de ERPs para empresas medianamente grandes. Entonces yo ese concepto siempre lo tuve on the back of my head, siempre estaba ahí como presente. ¿Cómo hacer esto más accesible? Porque ves cómo una integración de ERP puede costar millones de pesos y está accesible solo para empresas que ya tienen un equipo de ingeniería, un equipo de finanzas que necesitan y que pueden administrar eso, ¿no? Entonces Salesforce es inalcanzable para los que vamos iniciando, ¿no? En un negocio. Claro, y ahí me di cuenta de que no solo es inalcanzable, también es muy difícil. Es muy difícil para un emprendedor. Por ejemplo, uno de nuestros primeros usuarios en esa iteración anterior era una mini cadena de salones de belleza, 3, 4 salones aquí en Ciudad de México. Era una persona que obviamente sabe hacer negocios porque tiene cierto éxito, obviamente maneja gente, pero que realmente le pones enfrente la idea de te voy a organizar tu operación y se congelaban. No porque fuera difícil per se, sino porque es muy abstracto entender esta inicialización. Y eso es lo que nos llevó a entender esta última iteración, que creo que es maravillosa, que es una magia y que es algo que me tiene completamente emocionado, que es esta capacidad de hacer que un sistema aprenda de sí mismo, aprenda de tu operación, que no le tengas que pedir ni siquiera en un prompt, hazme una aplicación de CRM, sino que realmente entienda que lo que maneja son clientes, cuentas, etcétera, y te construye la aplicación de manera
proactiva, sin preguntar. Esa es la parte en donde estamos. Justamente es una de las de los lanzamientos que tenemos en estos próximos días. Estamos ahorita trabajando en una beta cerrada con algunas empresas con las que hemos trabajado y estamos justo muy emocionados por este lanzamiento que se viene en los próximos días, porque queremos hacer que esto realmente cambie el mundo y cambie la forma en la que las empresas trabajan. Dejarles de pedir que aprendan herramientas y simplemente aprender junto con ellos para que toda su operación sea fácil y tenga ese nivel de estructura que las grandes empresas sí tienen y que les ayuden a tomar mejores decisiones, a ser más rentables y al final del día ganar más dinero, que creo que es lo más importante para todos. Justo. Oye, querido José Luis, ahí voy a hacer un recap porque es interesante para toda la audiencia que entienda cuál es el foco de Bliku. Yo lo que estoy entendiendo personalmente es, yo soy una empresa, una pyme que ya está conociendo, ya se volvió rentable y que necesito escalar. Entonces, para poder escalar, evidentemente necesitaría en el plano tradicional a todos estos expertos, ¿no? Finanzas, que te analice un estado de resultados, que te diga por dónde necesitas empezar a mover las fichas, tener a alguien que te comience a captar clientes, gestionar todo esto, alguien que evidentemente capture, digamos, todos estos campos, personalice, y digamos, es un mundo ya de personas que necesitan perfilarse en tu compañía. Bliku es una plataforma as a service, es un software as a service que te permite empezar a emplear todos esos roles sin tener que contratar a alguien, simplemente con tu experiencia y con lo que has llevado durante tu trayectoria y los negocios que has conocido, tú le dices a la empresa por dónde tendrían que estar caminando, ¿cierto? Exactamente. Piénsalo de esta manera. Una empresa va a trabajar sus datos dentro de Bliku de la misma manera que lo haría en un Excel. Entras y se aparece una hoja de cálculo muy parecida a Notion, Excel, donde puedes registrar todo. Pero por detrás no está sola, está conectada. Entonces, si detecta que en esa hoja de Excel estás viendo precios, te sugiere todo lo que necesitas para precios. Si tienes un contador, que creo que eso es súper importante, creemos que no es tan fácil como decir, vamos a sustituir a todas las personas, sino vamos a darles herramientas para que pocas personas puedan hacer mucho más trabajo con menos esfuerzo. Entonces, por ejemplo, un estado de resultados, estás manejando todas tus ventas y todas tus salidas y ingresos y salarios en tablas diferentes, el sistema en automático te sugiere, oye, para fin de mes, ¿te parece? Necesitas esta tabla con los resultados y ya te centralizo todo, ¿no? Entonces tu contadora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar que las cosas cuadren en vez de estar buscando en todos lados, ¿no?, de dónde vienen los datos. Y es lo mismo para inventario, por ejemplo. Yo detecto que tienes un campo de productos y detecto que tus finanzas te dicen, oye, este mes vas a llegar rayando al balance, te sugiero que le subas un 5% a estas categorías. Le dices sí o no. El usuario al final, el humano es el que toma la decisión. Siempre hay un human in the loop en nuestra plataforma y cuando le dices que sí, hace automáticamente esos cambios, tú sabiendo por qué hiciste esos cambios, ¿no? Entonces, queremos que sea realmente este copiloto de tu negocio, algo que obviamente no puedes agarrar y decirle a ChatGPT, oye, ahí te van 15 Exceles con toda mi operación del año, a ver qué puedes mejorar. No, nosotros prácticamente entendemos esto, contextualizamos y te damos sugerencias para que tú no te preocupes ni siquiera por saber qué preguntar. Tú solo operas. Eso es lo que queremos, ahorrar mucho, mucho tiempo. Sí, potencializar el negocio, ¿no? Dentro de cada rama del negocio ya hay un experto detrás. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Para los usuarios, para los clientes potenciales que nos están viendo, Bliku tiene detrás la certeza, el apoyo de profesionales en las distintas, te mencionaste contabilidad, no sé, compras, digo, N cantidad de áreas que pueden existir en una empresa. Esto, Bliku trae, además de ofrecer la plataforma automatizada que razona y que te propone soluciones, detrás hay personas expertas en estos temas que van configurando y adaptando cada uno de los motores. Es duda Sí, mía, claro. O sea, es... Claro, fíjate que hemos consultado con muchos justamente para entender las capas base de todo lo que se necesita. Estamos en una etapa temprana, lo que implica que hay muchas features que van a seguir saliendo, que probablemente se rompan y las tendremos que rehacer. Eso es
el pan de cada día. Pero sí, hemos consultado mucho con profesionales para entender las cosas más básicas, ¿no? Cómo funcionan los impuestos. Un tema interesante en el pricing es, uno de los insights interesantes es, muchas empresas no saben cómo cobrar considerando impuestos porque el cálculo lo hacen mal. La forma en la que yo lo hacía incluso, ¿no? Y cuando trabajas con un contador te das cuenta, no, que necesitas hacer, la fórmula no la tengo ahorita en la mente, pero es muy distinta a solo decir por 1.16. Y entonces, o sea, si quieres revisar bien tus ganancias y cuánto entra, cuánto sale, márgenes, etcétera. Entonces, todo eso ya lo tenemos estructurado. Y una vez más, el usuario no necesita saber cómo funciona eso. El usuario solo ve que hay una columna de precio, una columna de prendo a pago impuestos, y este es mi precio final. Y ya. Entonces, todo se tiene que sentir como magia. No tienes que preocuparte por muchas otras cosas, sino simple y sencillamente porque están funcionando. Claro que hay capas de personalización, obviamente. Ese es otro insight interesante por el cual decimos movernos a modularidad, que no todos los negocios son iguales a pesar de ese 80% que creemos que sí. Entonces, claro que el usuario va a poder configurar muchísimas cosas para que sus cálculos no estén hardcodeados, hablando en términos muy técnicos. Y sí, al final eso, o sea, potencializar y dar personalización. Es ese punto medio que creemos que puede ser la diferencia a lo que queremos lograr. Oye, me encanta, ¿no? Creo que a mí lo que me está haciendo mucho clic en esta conversa es que tú eres producto y al final entiendes justo el cómo se debe construir el producto basado en necesidades y adaptando estas al usuario, ¿no? En específico. Porque, digo, y va a sonar controversial para muchos emprendedores que pueden estar en ese podcast, el emprendedor, y me ha tocado conocer a muchos, ¿no? Porque esto, digamos, estando en el medio o sea, del emprendedor, yo tratando de vender como alguien que te puede solucionar o estructurar tu producto, te das cuenta que hay veces que el emprendedor promedio, digo, porque yo no considero que seas un emprendedor promedio, porque tú tienes mucha técnica, mucho conocimiento de cómo generar un producto exitoso con base, mencionabas iteraciones, algo que por un emprendedor sí. no te lo entienda la primera vez. O sea, él trae la idea y dice, por aquí vamos y aquí traigo el análisis o los cálculos de que esto es negocio, por esto, por aquello, pero el cómo llegar a hacerlo, cómo bajarlo, cómo hacerlo sencillo para las personas, como decías hace rato, ¿no? Oye, si te lo explico 10 minutos, le entiendes, pero si sacas algo al mercado donde te tomas 10 minutos para explicarlo, la gente se te fue al minuto 2, no 1. Exactamente, No puedes tomar tiempo para explicar, debe ser fácilmente entendible y consumible al momento que resuelve, boom, y lo utilizas y dices, perfecto, por aquí. Entonces, una pregunta que yo quisiera hacerte en este espacio, ¿cuál crees que va a ser el obstáculo o ya fue ese obstáculo que te puedas enfrentar tomando en cuenta que hay grandes empresas intentando acercarse a las pymes? Y parto de un ejemplo, una analogía que son pagos. Por ejemplo, pagos empezó con Clip, ¿no? Todos conocen a Clip, una fintech que empezó, digamos, publicitando, ofreciendo de manera más sencilla los pagos a todos los comercios. Y cuando el banco se da cuenta de que está perdiendo negocio, porque muchos comercios pues no tienen la necesidad de casarse con un banco un año, mantener su cuenta ahí, bla, bla, bla. La flexibilidad hace que los grandes volteen a ver a las pymes y seguramente lo que tú vas a hacer va a hacer que los grandes, los Salesforce digan, ahora yo lo voy a lanzar de esta manera. ¿Cómo ves a Bliku en este sentido, cuando hagas algo más sencillo y que los grandes que al día de hoy lo hacen porque se han funcionado y el comercio se adapta a ellos? ¿Cómo ves este panorama? ¿Qué reto ves en esta parte? Qué buena pregunta. Fíjate que es algo de lo que siempre te estás preguntando, y creo que ahorita que mencionas como una de las cosas que nosotros como emprendedores debemos tener es, no sé si sea bueno o malo, pero sobrepensamos todos los escenarios una y otra vez en la cabeza, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos la visión de ser algo parecido a Stripe, pero en operación en vez de cobros. Es decir, Stripe, ¿qué hizo? Hizo que sea muy fácil integrar cualquier cosa y pagar. Nosotros queremos que sea fácil operar cualquier cosa y a partir de ahí integrar lo que necesites. Creemos que una de nuestras principales ventajas es que somos muy pequeños y lo cual nos hace ser muy rápidos. O sea, dudo que Salesforce, por ejemplo, hubiera podido tener este viaje de iteraciones en 1 año o 2 meses que nosotros tuvimos. Esa es una de las ventajas que tenemos cuando somos pequeños, somos muy ágiles.
Entonces, nada más como para cerrar esa respuesta, porque sí es algo que me pregunto constantemente, ¿qué es lo más defendible que tenemos nosotros? Creo que uno es la simplicidad. De verdad, para nosotros no es, somos un sistema y le pegamos AI encima, o hicimos bonitos dashboards como Notion, sino que realmente dentro de los core values que nosotros tenemos es, queremos que sea estúpidamente simple. Queremos que vender, que sacar tus impuestos, que operar tu inventario de 5 o 10 sucursales sea tan fácil como entrar a Spotify, Apple Music, a YouTube, donde ves botones grandes, donde te dice exactamente qué hacer, y cuando te atoras, un bot te dice, ah, no hay bronca, yo lo resuelvo por ti, ¿no? Entonces, nosotros somos AI first, no desde el sentido de que queremos solucionar todo con ella y encontrarle un problema a una solución existente, sino que realmente creemos que es una solución. Es una solución que se adapta a un problema real. Entonces, yo digo que es facilidad, la visión que tenemos, la agilidad que tenemos y un poco también la motivación que, que hoy hay en el equipo, ¿no? Que es básicamente queremos realmente construir algo más grande que nosotros, algo que pueda cambiar el mundo y que pueda cambiar las cosas que estamos viendo. No sabemos si lo vamos a lograr, pero le apostamos todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestras horas a hacerlo. Y al final eso es parte de lo que nosotros creemos realmente que puede hacer una diferencia y nos puede separar de estos grandes monstruos que solo están motivados por el MRR y los resultados del próximo Q, ¿no? Tal vez me equivoque, pero esto es de lo que creemos. Ah, excelente. Oye, estimado José Luis, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué consejo, qué le dirías tú al emprendedor que así como tú tiene una gran idea, pero que todavía no ha encontrado el product market fit que tú ya encontraste? Y todo este journey que nos contabas, donde estuviste pivoteando y encontrando soluciones a problemas que al final te diste cuenta que no eran problemas, ¿qué le dirías a un emprendedor en este camino? ¿Cómo poder calmar todo este ritmo, toda esta lluvia de ideas, lluvia de preguntas que los emprendedores hacen de cómo rompo el mundo, o sea, cómo la rompo en el mundo más bien, perdón, para poder yo ser ese Stripe, ¿no? En el ecosistema. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejo te darías tú si fueras un emprendedor iniciando? ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, para empezar, creo que yo no diría que todavía encontramos product market fit. Creo que encontramos un espacio donde puede que nosotros quepamos, pero al final creo que este tema de encontrar PMF es muy parecido al decir que un producto está terminado o no, ¿no? Yo genuinamente creo que un producto nunca se termina y también creo que genuinamente nunca encuentras así el PMF perfecto, nunca está hecho a tu medida, siempre tienes que cambiar. Entonces creo que ese sería mi primer consejo. Nunca te cases con una idea. Tira lo que sea necesario. O sea, la cantidad de código que hemos tirado a la basura o a la papelera de reciclaje, no importa, ni siquiera cuando tienes esta mentalidad de el problema no es cómo vendo, sino cómo encuentro algo que la gente quiera comprar, quiera necesitar o pueda necesitar. Todo lo que hagas para llegar a esos solo es proceso. Entonces, creo que eso es una de las cosas más importantes. No le tengas amor a lo que estás construyendo, sino a lo que estás resolviendo. No tengas miedo de tirar nada y sigue buscando. O sea, realmente yo, como te digo, sería ilusorio pensar que en la etapa temprana donde nosotros estamos ya la hicimos, porque no, sino más bien es pensar y estar lo suficientemente obsesionado con un plan de vuelo. ¿A dónde quieres llegar? Si hay turbulencias en medio, si te quedas sin gasolina, si te tienes que desviar, si no te dan aterrizaje, pasan, son cosas que suceden. Pero al final, pues lo que quieres llegar, a donde quieres llegar es lo que realmente importa y seguir de necio. Sí, sí, ese sería mi consejo al final del día. Perdón. Buenísimo. Oye, José Luis, y te voy a hacer una pregunta que me inspiró por acá. Max Contreras fue un invitado esta semana, que él Ok. tiene una plataforma de compras. Y me inspiró un poco en él esta pregunta que te acabo de hacer, porque él nos daba un consejo acerca de en qué momento el emprendedor se vuelve empresario y cómo debe cambiar esa, digamos, esa gestión del tiempo, del personal, de todo, ¿no? O sea, en convertirse en una empresa que ya debe apuntar a ser rentable y el cómo empezar a manejar las cosas diferente. ¿Tú
¿Cómo ves este escenario? Digo, el tiempo no es un referente, pero ¿cuál sería para ti el consejo que le pudieras dar a los emprendedores? Decir, ok, concéntrate, como bien comentas, en siempre estar buscando mejorar, reinventarte hasta que encuentres ese espacio donde se pueda vislumbrar el product market fit, pero donde tengas ya un éxito tal vez, o sea, va a entrar dinero, pero ¿en qué momento tú pudieras recomendar al emprendedor que empiece a cambiar su rutina, a empezar a reinventarse en el sentido de ya formalizar una empresa, de ajustar procesos? No sé, esto viene inspirado de esa conversa Ok, que a mí me muy interesante, porque el emprendedor no puede ser toda la vida emprendedor. Digo, yo sí, conocí startups que empiezan startup y de repente, ejemplo, Clip, digo, porque yo estuve trabajando hace mucho tiempo, pero la startup de repente dijo, yo ya soy una empresa y gobierno corporativo, estado de resultados, o sea, VPs de todo. O sea, hay un momento donde sí las startups maduran lo suficiente y se enfocan en mantener esa empresa, ¿no?, a flote de una manera ya claro. diferente ¿no? Que es en el nivel del startup. ¿Tú qué piensas de esto? Y buena pregunta. Y me pega un poco en el sentido en que estábamos en esta otra startup donde te digo que pensábamos expandirnos a Sudamérica. A ese momento éramos dos startups, una allá y otra acá, pero al momento de juntarnos íbamos a ser más de 150 en el equipo. Ya en ese momento claramente se tendría que haber empezado a sentir más como una empresa. Y ahí fue donde empezamos a delimitar mucho las responsabilidades que teníamos durante el proceso de merger y también planteándolo al futuro. Fíjate que no creo que como tal sea una cuestión de tiempo, como bien lo dijiste. Probablemente se acerque más a una cuestión de tamaño de equipo. Cuando te das cuenta que un equipo no puede vivir solamente desde las ocurrencias del CEO, como en mi caso en este momento, donde llego con mi equipo y digo, vamos a pivotar porque esto parece mejor y claro, damos razones y todo y rebotamos, sino cuando las cosas dependen más de, como bien lo dices, de cómo van tus cuentos de banco, cómo van las cosas. Creo que este es el momento donde a lo mejor las startups deberían de empezar a pensar en esos procesos mucho más, ¿cómo llamarlos? Estructurados, por decirlo de alguna manera. Probablemente, y eso también tengo que admitirlo, yo no sea la mejor persona para hablar de organización a gran escala. Siempre me ha gustado trabajar en etapas tempranas. Claro que tengo contexto de operación grande y todo. Trabajé en gobierno, uno de mis primeros trabajos de mucho tiempo, pero siempre me ha gustado más todo este proceso de armar y de construir y de sentar las bases. Entonces, yo sí te puedo decir que dentro de mis planes, cuando todo esto escale, porque estoy seguro que vamos a escalar, tener gente que sea más inteligente que yo en otras cosas. Y eso creo que es sabiendo que no soy un experto en esa área, yo creo que la mejor recomendación que puedo dar es rodéate de gente que sea más lista que tú, todo momento. Yo, por ejemplo, la gente que me está ayudando con código son unos genios, cabrón. O sea, no hay nadie que yo pueda decir, oye, voy a aceptarlo porque medio pues, le sabe. No, no, no. Debemos dejar de tener el miedo, porque sé que ese miedo existe, de que si alguien llega más listo que nosotros, nos va a quitar la chamba o yo qué sé, ¿no? No, no tengas miedo. Lo que estás haciendo es armando tu propio equipo. Si, no sé si te gusta el fútbol, pero imagínate un director técnico al que no quisiera tener a Messi o a Cristiano o a quien quieras en su equipo, porque juega mejor de lo que él jugó en su tiempo. Entonces, aceptemos que hay cosas que no sabemos y aceptemos que hay gente mejor que nosotros y tratemos de que estén de nuestro lado. Creo que al final ese sería mi único consejo que te pudiera dar así con conocimiento de causa con respecto a esa pregunta que me soltaste. Gran respuesta, créeme que me hace mucho sentido y me suena muy familiar. Si tú revisas después el podcast de Max Contreras acá en YouTube, te llegan a la misma conclusión y eso es increíble porque está alineado a la etapa, ¿no? Y justo mencionó el tema de las personas, ¿no? Que te debes de rodear más inteligentes que tú porque hacen algo que complementa lo que hace. Entonces, gran respuesta, estimado José, muchas gracias. Oye, ¿qué viene para Bliku? ¿Cómo ves Bliku en los siguientes, no sé, 6 meses, un año? ¿Qué ves para lo siguiente? Ufa, la mejor pregunta para este momento. Justo como te mencionaba, estamos por lanzar nuestra beta abierta.
Tenemos una beta cerrada ahorita con con algunos empresarios que han confiado en el proceso y que se han chutado muchas de estas iteraciones que te he contado. Entonces, justo estamos reconstruyendo y estamos literalmente a días de liberar una beta abierta para cualquier persona que tenga un emprendimiento, principalmente operativo, diga, gestionar. Te voy a decir como los 3 primitivos que usamos. Si manejas cosas, personas y transacciones en tu negocio, muy probablemente puedas utilizar Bliku con nosotros para operar tu negocio. Tenemos pláticas con empresas que hacen turismo, con empresas que se dedican a hacer fábricas de dulces, fábricas de artesanías, etcétera. Entonces, cualquiera que se quiera unir puede contactarnos, abrimos un canal. Y la ventaja de entrar en una etapa temprana, como sabrán muchos de ustedes, es que tienen beneficios. Entre ellos está que las cuentas que se abran durante todo el mes de noviembre son cuentas pro, con acceso a AI de por vida para el negocio. Entonces, eso es interesante para quien quiera trabajar, quien quiera estar aprendiendo un poco más de tecnología de integración de automatizaciones y sobre todo hacer más fácil su día a día. Básicamente lo que queremos es, como siempre, como lo hemos dicho ya varias veces, es tratar de que todo sea mucho más fácil y tratar de aprender de ustedes, ¿no? Al final del día, cualquier empresa nos va a venir y nos va a decir, yo tengo una necesidad muy específica y nuestra chamba va a ser tratar de abstraer ese problema para hacerlo utilizable en muchos lados y, claro, solucionarle los problemas a quien la traiga. Así que, pues nada, están súper invitados y esperamos que les pueda servir el producto y podamos hacer cosas interesantes juntos. Excelente, José Luis, así será. Oye, ¿dónde nuestra audiencia de LinkedIn, de Productos acá en YouTube, dónde pueden acercarse a Bliku, acercarse contigo, o cuál es el canal donde pueden buscar más información, que justo como la acá mencionas, ¿no? Vamos a dejar aquí en un ratito Claro. las redes sociales, medios de contacto, para que te digan, oye, me interesa formar parte de este proyecto como cliente, como proveedor en algo, por ejemplo, que se me ocurre, no sé, ¿dónde pueden buscarte? Claro, estamos, la página es bliku.com, perdón, justo BLIQ, ahí la vamos a ir dejando. Y igual te dejo mi LinkedIn, estoy como José Luis Rosas Baza, entonces ahí escríbanme. La verdad es que justo después de un año de estar en la cueva construyendo, es increíble empezar a salir y hablar de esto al mundo. Entonces, un café, cualquier llamada que nos podamos echar, conectar. Han salido cosas interesantes con algunos otros proveedores para hacer integraciones mediante modelos de agente a agente para los nerds de AI. Entonces, seguramente cosas cool pueden salir de ahí. Buenísimo, pues ya saben también, audiencia de Product Talk, si de repente traen este mindset de aprender AI o empezar a probar algo que ustedes traigan, acérquense al buen José Luis y a Bliku, que yo creo que pueden hacer algo súper chévere y romperla, porque al final la AI por AI está muy de moda, ¿no? Pero hacer algo utilizado creo que es lo que va a ser el game changer, ¿no? O sea, generar algo que pueda estar enfocado en algo, ¿no? Porque ChatGPT te hace de todo, pero qué tanto le confías tu salud a ChatGPT, es lo mismo, ¿no? Entonces, pues nada, pues no me resta nada más, estimado José Luis, que agradecerte la oportunidad de conocerte, de conocer a Bliku, felicitarte por ese emprendedor y por la capacidad que tienes de analizar el producto y estarlo reinventando constantemente y desearte todo el éxito a ti y a tu equipo en Bliku. Y pues nada, no sé si quieres contar algo adicional acá a la audiencia de Product Talks. No, pues nada, muchísimas gracias, Rogelio. Espero que esto les sea de ayuda a muchas personas. Nada más como último mensaje, siempre acérquense a las personas con las que quieran hablar, eso es muy importante. Creo que a mí digo, no están para saberlo, pero estamos en un grupo de WhatsApp con el buen Rogelio ahí por los eventos del Tech Week y hablar siempre está interesante y siempre salen cosas divertidas y siempre salen cosas de valor. Entonces, seguir hablando con las personas a las que admiramos o a las que tienen proyectos interesantes nos va a dar mucho más sentido que solo creer que necesitamos que todos firmen NDA sobre nuestros productos cada 15 días, ¿no? Entonces, igual, así como lo digo hacia afuera, completamente abiertos, si alguien en algún momento necesita de algo que yo los pueda ayudar o contactarlos con alguien más inteligente que yo en algún tema, probablemente, mejor dicho, seguramente ahí estaremos disponibles para todos.
Excelente, estimado José Luis, muchas gracias por eso y pues nada, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy en Product Talks, disfruté mucho esta charla, se fue rapidísimo y seguramente a toda nuestra audiencia le pasó de lo mismo. Entonces, pues dejo acá las redes al final de José Luis Rosas de Bliku para que puedan acercarse y encontrar una solución, ¿no? Para su operación, si tú eres un emprendedor que ya se convirtió en empresa y estás esperando el momento de cómo hacer growth, cómo escalar tu negocio sin tener que chutarte todas las Biblias de cómo funciona una empresa, pues puedes confiar en Bliku. Pues muchas gracias, estimado José Luis. Gracias No, por muchísimas todo. gracias a ti. Gracias a ti. Nos escuchamos, audiencia de Product Talks, la siguiente sesión con otro crack de la industria del startup y del emprendimiento acerca de soluciones reales, conexiones reales.